Pues hemos seleccionado un video, como ustedes saben, de uno de los principales coordinadores de estos grupos de autodefensa de Tierra Caliente en el estado de Michoacán, el doctor Mireles. Solamente vamos a pasar, es un video que dura alrededor de 22 minutos, vamos a pasar la mitad de ese video. ¿Cuál es el objetivo un poco de esto? Pues es recoger el testimonio de un actor clave, de un actor que surge fuera del sistema, es decir, fuera del Estado, que cuestiona severamente el monopolio legítimo de la fuerza, el monopolio estatal de la fuerza. Él da sus razones, él explica el por qué se da esta situación, pero además porque yo quisiera también decir lo siguiente, ¿no? Aquí me pareció muy interesante los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra. Yo creo que una de las funciones sustantivas de las universidades es la generación de conocimiento, el debate de las ideas, de las teorías, pero acá hay una cuestión muy clara. Tenemos un problema que algunos definen, o por lo menos la ley, el marco normativo lo define como una amenaza real a la seguridad nacional. Esto significa que es cuando se cuestiona severamente la integridad, la estabilidad y o la permanencia del Estado mexicano. Es decir, un problema de inseguridad puede escalar y puede convertirse en una amenaza a la seguridad nacional. Es decir, el tema que yo quiero en pocas palabras decir es lo siguiente. Es muy interesante lo del Estado social, estoy totalmente de acuerdo. Estoy también de acuerdo en la importancia que tiene la educación. Sin embargo, los resultados de la educación, los efectos de la educación son de mediano a largo plazo. Nosotros tenemos una coyuntura, tenemos un problema actual y la pregunta es entonces ¿qué debería hacer el Estado y qué está haciendo el Estado actualmente? De manera tal que sin mayor preámbulo vamos al video, ¿no? ¿Se oye? No sirve, ese canal no sirve. desde las cuales estamos vigilando la tranquilidad de nuestro municipio y de que los miembros de la delincuencia organizada de cualquier cártel que se trate no vuelvan a invadir nuestra vida, nuestra propiedad ni a nuestra familia. Desde hace 12 años aproximadamente los diferentes cárteles de la delincuencia organizada se han disputado esta región. Ha habido muchas guerras entre ellos, pero no se metían con la población civil. Los primeros que estuvieron aquí, que fueron los Zetas, eran demasiado malos, porque ejecutaban y descuartizaban a sus víctimas, aún después de que pagaran los rescates que pedían por la gente de aquí. Después un grupo de ciudadanos se organiza, apoyados por otro cártel en aquellos años, que se llamó La Familia, y los desplazaron, los eliminaron y se fueron. Posteriormente, el cártel de La Familia se divide en dos, que es el cártel de los Caballeros Templarios y también el cártel de La Familia propiamente dicha. Y aquí se posesiona el cártel de los Caballeros Templarios. Bien, hay que tomarlo como un testimonio de un actor clave, que inclusive recientemente, como ustedes ya es de público conocimiento, han sido incorporados estas policías comunitarias o grupos de autodefensa, o como ustedes quieran denominarlos. El Estado central nombró un comisionado y un subcomisionado y fueron incorporadas como defensas rurales. Esta figura de defensas rurales existe en la Ley Orgánica
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Existe una ley, un resabio del pasado de defensas rurales que son concebidos como auxiliares del Ejército, que es de las tres Fuerzas Armadas de México la que tiene el mayor número de efectivos, la más importante de las Fuerzas Armadas. Bueno, al Estado mexicano no se le ocurrió como medida, vamos a decir, de corto plazo, incorporarlos como auxiliares a través de esta figura. Nosotros vamos a reflexionar rápidamente sobre la situación de Guardia del Estado de Michoacán. La que sigue, por favor. Y bueno, para eso lo hemos dividido en 4 grandes bloques temáticos. Quiero tratar de ser breve ya para que en todo caso se pueda abrir una sesión de preguntas y respuestas. La que sigue, por favor. Bueno, ya se habló mucho sobre la crisis del Estado. El profesor Robert Rothberg de la Escuela de Relaciones Internacionales de Harvard fue el que acuñó el término de failed state o Estado fallido. Es evidente que estoy de acuerdo con el doctor Jaime Preciado que no es una teoría, vamos a decirle, químicamente pura o neutral. Sin embargo, es interesante porque nos permite, nos da una herramienta para poder llevar a cabo el análisis. En el caso de Michoacán hay que reconocer que el fracaso ha sido básicamente de los sucesivos gobiernos encabezados por gobernadores surgidos de la fila del Partido de la Revolución Democrática, tradicionalmente un bastión de Lázaro Cárdenas, ¿no? Negligencia, cuando no incluso acuerdos con la delincuencia organizada. A eso se suma la debilidad de los gobiernos municipales. Es decir, hay que reconocer que los gobiernos municipales no tienen los recursos, no tienen las capacidades como para poder enfrentar la complejidad de la violencia y del accionar del narcotráfico. También nos podríamos preguntar, bueno, ¿y qué pasó con las instancias federales? Por ejemplo, la presencia de la Procuraduría General de la República, es decir, la delegación estatal de la Procuraduría General de la República, la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque basta meterte a la página, al sitio web de la Secretaría de la Defensa Nacional para ver cómo es el despliegue territorial, y hay un despliegue muy importante en Michoacán, de zonas y de una región militar. También podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa en Lázaro Cárdenas, que es jurisdicción de la Secretaría de Marina Armada de México? Es decir, estamos hablando de instituciones, se supone las instituciones más sólidas del Estado mexicano, las instituciones a las cuales, de acuerdo a las encuestas que se han aplicado a la población, son las únicas instituciones estatales sobre las cuales la población todavía mantiene ciertos niveles de confianza. Y bueno, ya también lo dijo el doctor Jaime Preciado, una especie de estado paralelo a través de la delincuencia organizada, es decir, su propio sistema de recaudación impositiva, el cuestionamiento severo del ejercicio efectivo del monopolio de la fuerza, entre otros aspectos. Sí, por favor. Bueno, un clásico de la sociología, Max Weber, que tiene una obra monumental, Economía y Sociedad, que fue traducida y publicada al español por Fondo de Cultura Económica. A él se le atribuye esa famosa frase de que el Estado detenga el monopolio legítimo de la fuerza en un territorio dado, ¿no? Es decir, que lo que subyace detrás de todo esto, como bien lo explicó el doctor Jaime Ara, es un pacto social. Es decir, en virtud de un pacto social, nosotros aceptamos que el Estado, tanto árbitro y orientador de los conflictos sociales, ejerza ese monopolio legítimo de la fuerza o de la violencia, dependiendo de la traducción que se haga. Y justamente en el artículo 17 de la Constitución General de la República se prohíbe a los particulares hacerse justicia por sí mismos, con lo cual se cierra la posibilidad de la vindicta privada. Para eso existe justamente el Estado a través del sistema de justicia penal en sus dos vertientes, procuración y administración de justicia, y además se prohíbe también ejercer la violencia para hacer valer tus derechos. Esto está muy claro, esto de alguna manera es la consagración normativa de esa famosa frase que se le atribuye a Max Weber de que el Estado detenta el monopolio legítimo de la fuerza. La que sigue, por favor. Bueno, en el caso de México nosotros tenemos 3 categorías, es decir, cómo se traduce ese artículo 17 constitucional, cómo el Estado ejerce ese monopolio legítimo de la fuerza. Pues hay 3 categorías de seguridad.
que son seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública. Yo no quiero abundar sobre el particular, decir que bueno, a cada una de estas categorías o niveles de seguridad le corresponde un determinado instrumento coercitivo o instrumento de fuerza, que son Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y Cuerpos de Seguridad Pública o Fuerzas Policiales. Lo que yo acá simplemente quiero agregar es lo siguiente: la Guardia Nacional se encuentra consagrada en 7 artículos de la Constitución como letra muerta. Desde el 5 de febrero de 1917 a la fecha jamás ha sido activada la Guardia Nacional porque tampoco existe una ley reglamentaria. Por lo tanto, el propio artículo 89 en su fracción sexta faculta al presidente de la República, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, de poder disponer libremente de las mismas para garantizar la seguridad interior. Y en el caso de la seguridad pública también existe jurisprudencia, es decir, existen más de 5 tesis en el mismo sentido que en México sientan jurisprudencia de nuestro máximo órgano jurisdiccional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de la cual los ministros de la Corte reconocen que las Fuerzas Armadas pueden actuar incluso también en el ámbito de la seguridad pública en auxilio de las autoridades civiles. Pero para ello se deben dar 2 condiciones. En primer lugar, que sea la autoridad civil la que solicite la intervención de las Fuerzas Armadas. En el caso de Michoacán, es el gobernador constitucional del estado de Michoacán el que solicita la intervención del gobierno federal. Y en segundo lugar, la segunda condición es que mientras las Fuerzas Armadas tengan una participación directa en el ámbito de la seguridad pública, deben estar bajo el mando directo de esa autoridad política que lo solicitó, en este caso del gobernador del estado de Michoacán. En la praxis, lo que hemos visto en los procesos de militarización de la seguridad pública en México es que los militares obedecen a sus mandos naturales. Y porque hay una cadena, es una organización de tipo jerárquico, piramidal, hay una cadena de mando y jamás un militar va a obedecer a un presidente municipal o a un gobernador. La que sigue, por favor. Bueno, lo que hasta ahora ha sido letra muerta también en la Constitución, que me parece muy importante, es la declaratoria del estado de excepción, que está consagrada en el artículo 29 constitucional. Ustedes ahí en esa transparencia tienen el texto completo. Lo que yo quiero decir es que en muchas partes del país, y ahora en Michoacán, vivimos en una situación de ficción o simulación jurídica. ¿Qué quiere decir esto? De jure, formalmente en Michoacán, en muchos municipios de Michoacán, se encuentra vigente el Estado de Derecho. El Estado de Derecho que explicó hace un momento el doctor Danteado. Pero de facto existen estados de excepción con la intervención directa de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública. Entonces, el propio constituyente permanente, previendo el surgimiento de situaciones excepcionales, es que consagra la figura del estado de excepción, que en algunos países, en el derecho comparado, se conoce como el estado de sitio. Es decir, si hay una situación excepcional en la cual, vamos a decir, la autoridad local ha sido rebasada, como en muchos municipios y regiones de Michoacán, y es necesaria entonces la intervención del gobierno federal, entonces, ¿qué es lo que ocurre en un país serio? Lo que ocurre es que se declara el estado de excepción, que implica, ¿qué cosa? La suspensión de ciertas garantías individuales, pero que no van a afectar el llamado núcleo duro de los derechos humanos, y de esa manera entonces, ustedes pueden observar, por un periodo de tiempo muy acotado, muy limitado, y en un ámbito territorial también bien delimitado, y ¿para qué? Para restablecer la paz social y el orden público. La que sigue, por favor. Incluso fíjense ustedes, el Comité Internacional de la Cruz Roja, yo les recomiendo mucho el sitio web del comité, tiene un trabajo que lo acaba de actualizar, que se titula Violencia y Uso de la Fuerza, donde el propio Comité Internacional de la Cruz Roja dice: es recomendable que se declare ese estado de sitio, ese estado de emergencia o ese estado de excepción. ¿Por qué? Dice, porque permite a la población conocer exactamente el ámbito de aplicación material, territorial y temporal de esas medidas de excepción y previene las suspensiones de facto, lo que decíamos antes, que ha pasado en muchas partes del país, por ejemplo en Ciudad Juárez, donde por lo menos durante un año la Secretaría de Seguridad Pública Municipal estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se nombró directamente a un general de división en situación de retiro como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y se militarizó la policía, ¿no?
así como posteriores tentativas de justificar violaciones o quebrantamiento de los derechos humanos. La que sigue, por favor. Y bueno, y entonces también ese mismo documento, el Comité Internacional de la Cruz Roja, distingue entre lo que es la profesión policial, a lo cual la Organización de Naciones Unidas denomina funcionarios encargados de hacer cumplir la ley como auxiliares de la justicia, y la profesión militar. Pero dice que el mismo Comité Internacional de la Cruz Roja reconoce que situaciones excepcionales pueden abrir la posibilidad de que excepcionalmente también las Fuerzas Armadas, los militares, puedan ser empeñados en funciones de naturaleza policial y parapolicial. Dice, para hacer frente a niveles de violencia más bajos, que ellos denominan violencia interna. La que sigue, por favor. Bueno, ya con esto termino, ¿no? Yo decía, sí es importante, y sobre todo en una carrera como sociología, dada la complejidad del fenómeno que se ha dado en más de la mitad de los municipios del Estado Libre y Soberano de Michoacán, llevar a cabo aproximaciones desde la sociología, debatir teorías, someter a análisis y a debate lo que está ocurriendo, explicar la complejidad de estos fenómenos. Pero la pregunta es, ¿y qué hacemos ahora, no? El gobierno federal, como decíamos a un inicio, designó un comisionado y un subcomisionado, pero entonces tenemos una figura que es la del comisionado, por un lado, pero por otro lado tenemos un gobernador constitucional que ha sido rebasado por una situación. ¿Qué es lo que nosotros consideramos que se debería hacer en el corto plazo? Bueno, en primer lugar, romper con la tradición que caracterizó sobre todo los 6 años de la llamada guerra al narcotráfico, es decir, la estrategia de confrontación directa contra el narcotráfico de Felipe Calderón, de ficción jurídica, de simulación jurídica, y declarar el estado de excepción. Declarar el estado de excepción sería la primera condición, además lo establece la propia Carta Magna. En segundo lugar, habría que nombrar a un interventor del gobierno federal, es decir, habría que destituir al gobernador, y en su caso, si es necesario someterlo a un juicio político, habría que nombrar a un interventor. ¿Por qué? Porque la experiencia de aquellos países hermanos de América Latina que se han tenido que enfrentar a situaciones críticas, a situaciones límites de esta naturaleza, digamos, las buenas prácticas es que se nombra un interventor que va a tener entonces el poder político y el mando militar, es decir, que va a ejercer ese monopolio de la fuerza para restablecer la tranquilidad, el orden público y la paz social. Apostar por los intangibles, es decir, por los factores cualitativos no materiales, particularmente por los sistemas de inteligencia. ¿Esto qué significa? Que más que el músculo es importante la inteligencia. Y digo esto porque hasta ahora lo que ha ocurrido es como una herencia maldita también del sexenio pasado, y Jalisco no es la excepción, se han militarizado las policías de las entidades federativas. Esto que se va a denominar Fuerza Jalisco y que en el Estado de Nuevo León se denomina Fuerza Civil, lo único que tiene de civil es su denominación, son policías militarizadas o fuerzas intermedias. Curiosamente, en países donde existe una tradición, como en Francia, por ejemplo, la Gendarmería Nacional Francesa, que se creó en el año 1791, es decir, tan solo 2 años después de la Revolución Francesa, o el Armi di Carabinieri en Italia, estamos hablando del año 1814, o la Guardia Civil Española, que es una policía militarizada del Poder Central en España, 1844, hay una crisis de identidad de estas instituciones que poco a poco van desapareciendo y se están subsumiendo en policías civiles. Nosotros estamos a contracorriente de los modelos policiales más exitosos. Se piensa que contar con sistemas de armas de alto poder de fuego y letalidad, contar, por ejemplo, con helicópteros Black Hawk, con eso vamos a resolver el problema de la violencia y de la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico. La cosa no pasa por ahí, la cosa pasa por apostar por una policía científica, es decir, sistemas de inteligencia y de contrainteligencia. Despliegue y presencia permanente, es decir, ¿qué pasa si hoy están los militares y la Policía Federal y mañana se van? Lo dice Mireles muy claramente.
bueno, nosotros por motivo de tiempo decidimos cortar el testimonio de Mireles, pero el Mireles dice, bueno, lo que va a pasar acá es que se van a ir los militares y nos van a dejar otra vez con el problema. Es decir, se van los militares, dejan un espacio vacío y ese espacio vacío lo van a volver a ocupar a actores no gubernamentales como los narcotraficantes. Generar condiciones mínimas de paz social y orden público y selectividad en política criminal segmentada. Es decir, el Estado no tiene las capacidades para poder abatir el elevado índice de impunidad promedio del que se hablaba. Habría que, por lo tanto, establecer prioridades. Y para mí la prioridad es el derecho a la vida. Por lo tanto, todo aquello que atente contra el derecho a la vida, le hace homicidio intencional, le hace lesiones, es decir, ataques contra la integridad personal de la persona, ahí debería establecerse, jerarquizarse la actuación de la Fiscalía o del Ministerio Público. Muchas gracias. Si no hubiera más, les agradezco mucho su asistencia y no queda más que entregar los reconocimientos a nuestros invitados del día de hoy. Entregamos al doctor Dante a nosotros estamos muy alegres de haber tenido un inicio de curso tan espectacular con la presencia de los ponentes y del auditorio. Muchas gracias a todos. Oye, y felicidades. A Carlos y a los organizadores.